Series. Bueno, chicos, ¿estamos o no estamos? ¡Estamos! Venga, pues al lío, joder. Bueno, como decíamos al principio... Ahora es tu limitador del programa. También. Lo hacemos un poco todo aquí. Como decíamos al principio en el menú, hoy vamos a hablar de la serie de Movistar Plus Antidisturbios. Y evidentemente los que la hayan visto recordarán que el jefe del furgón, Salva, ¿no? Nuestro querido Hobbit, después hablamos de él, buenísimo, no para de repetir ese estamos. Y a mí ese estamos, no sé a vosotros, pero a mí me recuerda como al capisci. Al capisci de la mafia. Bueno, es que, pero en versión castiza, ¿eh? Pero es como, estamos. Y es que al final hay algo de parecido, ¿no? Entre unos y otros, entre esas fuerzas del orden y del desorden, ¿eh, Ferran? Tanto es así que hay veces que en la actualidad, yo creo que nos pasa un poco a todos, no sabemos quién es quién, no sabemos distinguir. Aunque en las bajas esferas, el uniforme ayuda a diferenciar. Y ya si pensamos en el casco, la porra, el escudo, ya ni os cuento, ¿no? Y la porra. Exacto, y la porra. Pero está claro que tanto los bandidos como aquellos que los persiguen son personas, ¿no, Carlas? Son personas, colegas, somos gente humana. Claro, humanos de carne y hueso. Claro. Además, hablan un poco así, ¿eh? De hecho, algunos de los polis son humanos que cometen errores y que además... Y todo es bonito, una cuestión bonita. Eso básico. Y además dependen de una jerarquía muy férrea. Eso, vamos, no lo podemos olvidar. Y esa es en parte la esencia de Antidisturbios. Ir más allá, hay mucho más, evidentemente, pero sí que es cierto que como base la idea es ir más allá de ese número de placa, sí, que todo poli tiene en cuestión, ¿no? Y alcanzar la verdad, ¿no? La verdad que hay detrás de ese individuo que existe tras el casco y entender que al final, son simplemente el brazo ejecutor de una estructura de poder mucho más compleja. O sea, se humaniza al poli, ¿no? Pues hay una idea de... hay claramente una idea de... Bueno, en sí ya, si nos planteamos que esta es una serie que gira alrededor de las fuerzas policiales, de los antidisturbios, inevitablemente somos conscientes de que vamos a estar viviendo una serie de episodios que nos van a hacer empatizar, porque al final uno lo que hace ante los personajes de series y películas muchas veces es empatizar, incluso desde la crítica, pero al final lo que te están presentando es un personaje de carne y huesos que tiene que ser creíble. Es que si no es una caricatura. Y aquí lo hacen, exacto, y aquí lo hacen muy creíble, y al final uno acaba empatizando. Pero bueno, no por eso nuestros polis son menos culpables. Sí que es cierto que el suco político y la corrupción siempre vienen de arriba, y aquí también la serie nos va a llevar. Pero esos son simplemente el punto de partida de esta serie, ¿no? La idea policial, la idea del antidisturbio y la base de ese poder de Estado que últimamente, como nos comentaba Ferran en esa editorial depresiva, nos oprime. Es un poder de Estado, esas cloacas del Estado que nos oprimen y nos limitan mucho más que antes. Yo ya me veo en un futuro contándole a mis nietos, porque yo me enfrenté, no a los grises, ¿no? Esa cantarina, yo me enfrenté al virus. Al SEPE. Y a los de la UIP también, ¿eh? Y bueno... En definitiva, toda esta realidad, quien nos la presenta, y nos la presenta muy bien, nos la retrata de maravilla, es Rodrigo Sorogoyen, ¿no? Yes. Escuchémoslo. Primero vamos a brindar por este grupo, porque os quiero. Porque somos el Puma 93. Somos una familia. La carga empieza porque nos atacaron. ¿Hay patrón de violencia, sí o no? ¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados? ¡Salimos ya! Entonces, ¿por qué están tan nerviosos? Pues lo primero porque están ustedes aquí. ¿No se da cuenta de lo grave que es esto? A ti no te va a pasar nada. ¿Y a quién sí? Yo estoy convencida de que hay algo que no nos están contando. ¿A ti qué te pasa? No me dedico a esto porque me gusta ir por ahí dando gomazos a la gente. Yo me dedico a esto por otras razones. ¿M1? Bueno, ya habéis visto que es un tráiler que ofrece la realidad de esta serie. Hay muchísimas voces en la serie. Me estoy centrando principalmente en los antidisturbios. En sí es el título y los protagonistas de esta serie. Pero bueno, ya veréis, esta voz femenina es muy importante. Después entraremos en la ficha artística y en los personajes, ¿no?, que hay detrás de esta serie antidisturbios. Pero ya hemos de alguna manera adquirido, ¿no?, el conocimiento de el qué. Ahora veamos el cómo, porque en Sorogoyen el cómo es muy importante. Y no solo en este terreno sonoro, que al principio... La banda sonora. Bueno, ya hemos hecho una pequeña comparación al principio, ¿no?, con las bandas sonoras con la banda sonora de Drive, que al final es las bandas sonoras de Windy Refn, que tira muchas veces de Martínez, ¿no? ¿Y en Pero este caso? aquí es
Olivier Arson. Que és el típic de Sorogoyen, a més. Sí, es un tío que ha trabajado con él casi desde el principio, en Stockholm, en Madre, en Que Dios nos perdone, en El Reino. De hecho, en El Reino se lleva, entre todos esos Goyas que se lleva el Reino de Sorogoyen, se lleva también la banda sonora. Y es esta electrónica que combina muy bien con sus imágenes, ¿no? Porque al final no es lo que esperaríamos, ni en una película política como El Reino, ni en una película sobre los antidisturbios, bueno, una serie en este caso, pero que yo creo que genera un contrapunto súper interesante, porque nos habla... La música en sí misma nos està discursant, no? És una música narrativa. És que, a veure, algú va descobrir, segurament és el Winding Refn, però que va descobrir que el synthwave, que al final és una mena de synthwave, té aquest apunt entre modernitat i cavernícola, perquè són ritmes molt primaris, molt d'origen, però en canvi moderns. Però et diré una cosa, perquè no has vist tu el To Da Young, però passa del cavernícola a synthwave, el sul. A l'esca. Bueno, també hi ha un rayo solero, hi ha un rayo solero. Perquè a més és un ska gorilassi d'aquest. Em rectifico a mi mateix. Crec que qui ho va descobrir va ser John Carpenter, que va dir jo vull fer música amb 4 teclats que tinc a casa i... No, m'agrada molt el que John dius Carpenter, perquè... que és qui ha posat música al nostre horoscope. També, quasi, básicament. M'agrada lo que dices, esa idea de lo cavernícola, enfocado en antidisturbios, porque hay esa idea como de cadencia de latidos como urbanos, ¿no? Una idea de latidos urbanos y al final, esa idea de cadencia en la electrónica, hay una idea como de trance, ¿no? De Es totalmente cierto. Es así, ¿no? Y de hecho, apuntando sobre lo que decías de Winding Refn en Too Old to Die Young, lo tribal también responde a esa cadencia, ¿no? Pero para especificar un poco más, está la idea del caos que genera la propia electrónica, y esto es un caso que se vive en El Reino y que se vive aquí, ¿no? En la serie Antidisturbio. Después hay una idea de adictiva, ¿no? Muchas veces relacionamos a música electrónica con situaciones de adicción total, y está claro que todos estos personajes, porque queriendo o sin querer, acaban de alguna manera siendo adictos de su propia profesión. Y por otro lado también la idea de nada es lo que parece. Al final, cuando hay una música que contradice un poco las imágenes o el clasicismo de esas imágenes... Cosa. Exacto. Pero bueno, avancemos porque si la música es muy importante, como os decía, el estilo visual, que además es muy marcado en Sorogoyen, lo hemos visto en todas sus obras, esa idea... visual que navega entre lo policial, entre la acción y el documental, ¿no? Casi paradójico, ¿no? Por un lado, tenemos esa idea de thriller, que claramente Antidisturbios es un thriller, es un thriller policial, pero que apela muchas veces al tono documental. ¿Qué pasa en el primer capítulo de Antidisturbio? Que creo que todos lo recordamos, ¿no? És un dels millors pilots que veis amb una arrancada. A todo gas. Hay una presentación de este grupo de 6 antidisturbios que son los protagonistas del furgón, ¿no? Y de hecho, Sorogoyen se mete literalmente en la lechera. Oye, en la lechera. ¿La lechera? ¿Qué es esto de la lechera, Adri? La lechera, es el cuento de la lechera. Donde se va a comprar leche. ¿No sabéis lo que es una lechera? Seguro que habéis oído hablar, ¿no? Del furgón policial como lechera. Después Vale. Que reparte ¿Qué pasa? Que no us han detingut mai a vosaltres? Hostia, por favor, no os habéis peleado con los grises. Que no amb els boixos, vosaltres. Y es lo que decía, ¿no? Literalmente Sorogoyen se mete en ese furgón protagonista y con una cámara en continuo movimiento muestra allí, muestra allá, corta el plano numerosas veces. De hecho, nos está presentando a nuestros 6 antidisturbios protagonistas con un montaje vertiginoso que es que casi marea. O sea, realmente hay una sensación de que tú también formas parte de esa opresión o represión, ¿no? Mucho plano en continuidad, ¿no? En coña diría que parece hasta callejeros, en el sentido de estar ahí metidos. Pues sabe muy bien manejar el cambio de ritmo también, ¿eh? Porque después estaremos, bueno, lo mencionaremos, ¿no? Pero hay algunos planos secuencia larguísimos y corte que deja, ¿no? Que sea mucho más orgánico y que sea la interpretación quien dicte, ¿no? el devenir de esa secuencia. Y sí que es cierto que por otro lado tenemos el montaje vertiginoso con continuos cortes que está apuntando a algo, ¿no? Está apuntando a algo. En este caso lo que apunta es que es una lechera que se va a hacer un desalojo en un edificio del centro de Madrid. Es un desahucio complicado, se te plantea así desde el principio y además no sale bien. Y va a perseguir moral y judicialmente a nuestros protas durante toda la serie. Es decir, durante los 6 capítulos de 50 minutos que más o menos dura y que, por suerte, decae, no? Decae en cuanto a ritmo que no en cuanto a interès. No, doncs mira, justament agafant això, la opressió que també sentia, veient el primer capítol és brutal, però la opressió era la vena horta de quan cridaven, tu els veies al primer capítol, crec que hi ha un moment, 3 minuts de pausa de relax, perquè tot el capítol és de... Però és
és que jo pensava, tio, se'ls explotarà estan molt ficats, sí que és cierto, i estan molt ficats, després ja parlarem molt dels actors, però van molt ficats, no sé si només d'acting, però si no... Bueno, es que es cierto, ¿no? Está lo sonoro, lo visual y, claro, las interpretaciones. Las interpretaciones son magistrales. No sé si és la lechera, allò de la leche de Clockwork Orange, saps? Aquella que es foten. Yo tiro El Moloco Veloce. Yo tiro la primera referencia, si os parece, porque esa idea de thriller policial, como apuntaba Sadri, a mí me recuerda el thriller político de vivir como a pie de calle, con la ansiedad de a pie de calle contra la policía o contra quien sea, del cine de Costa Gabras. Claro, hay una esencia política en Sorogoyen que, como he planteado desde el principio, es comparable a Costa Gabras. Lo que pasa es que Costa Gabras sí que es cierto que no es tan... no es tan estilizado, ¿no? Vale. No sé cómo decirlo. Intenta marcar menos paquete. O sea, Sorogoyen es un tío que, como estamos diciendo, invade tu casa. Es muy primario. Invade tu casa. Y Costa Gabras tiene un grado de sofisticación, que son sofisticaciones distintas. Sí, exacto. Sí. O sea, els dos tenen aquest punt documental. Pero sí, eso es cierto. Eso les une. Y su interés político también. Pero como estaba comentando, ¿no? Esta al final es una serie que decae en ritmo y se centra más en los personajes. Sí. Es una serie, como le gusta decir a nuestro amigo Ferran, de personajes, ¿no? Y ya hemos dicho que son 6 antidisturbios y son 6 capítulos. Y uno podría pensar pues que cada capítulo se centra en uno de ellos. Y bueno, sí, pero no, porque así como el primero se llama Salva, y ya os he dicho en un primer momento que Salva es el líder de ese furgón policial, después veremos que hay otros nombres que surgen, porque la serie nos retrata a todos y cada uno de ellos, eso sí es cierto, pero en los 6 capítulos que dura también hay que dejar espacio a otros personajes que forman parte de la historia, que son muchísimos, y entre los cuales para mí, yo creo que para todos destaca, incluso mucho más que los antidisturbios, la agente de asuntos internos Urquijo, que es de hecho como se titula Laia Urquijo. Y esa Laia ya nos ubica, sí, pero la sensación que tú tienes ante ese personaje, que es la investigadora, ¿no? Sí. Vamos a matizar, es la persona que realmente está obsesionada con la tragedia sucedida en el desalojo y que intenta tirar del hilo para entender qué coño ha sucedido, ¿no? Cuánto hay de culpabilidad en esos antidisturbios o cuánto hay de culpabilidad en las esferas superiores. E imaginar si es importante este personaje y la actriz que la interpreta, ¿no? Que es Vicky Luengo, después hablamos de ella, que ella es la prota de la portada y del cartel promocional, y de hecho es la protagonista de la primera secuencia de todo el metraje, de toda la serie, que hace que al final esta movida que hemos comentado policial hace que casi lo olvides, pero no lo podemos olvidar. Al final Laia es quien abre la pantalla con ese momento familiar, jugando al trivial con el papá, la mamá, ahora no recuerdo si es un hermano, es un hermano, sí. Y bueno, así rápidamente explico la anécdota. Responde aparentemente de manera errónea a una de las preguntas del trivial, que está manejando las cartas su padre, y la tía se queda rayada y dice, no, papá, ¿seguro que no? ¿Seguro que no es Leonor? ¿Seguro que no es Leonor? ¿No? Esta es la respuesta a la pregunta, y el padre, no, te has equivocado. Pero la tía ya de alguna manera Sorogoyen desconfiada como ella sola. Isabel Peña, la guionista, ¿no? Nos demuestra que no, que es una tía insistente, que no se va a olvidar de su propósito, porque insiste hasta que de verdad comprueba que realmente el padre ha hecho trampas, ¿no? Y con esto nos acaba de presentar al personaje, y aunque lo olvides, lo olvida la propia serie, lo olvida durante unos minutos, y nos vamos a los policías, gran presentación también de esos policías, ¿no? Total. Con ese momento que hemos podido entender a través del tráiler, pero que aquí todos podríamos reinterpretar a través del Tete y el Bonito. Sí que es cierto que después los acaba uniendo, ¿no? Yo no sé qué experiencia os habéis llevado ante esa ficha artística, a esos actors que estan detrás, però a mi m'ha parecido maravilloso. No, a veure, s'ha de dir que el càsting d'aquesta sèrie, inclús del que podries desconfiar, perquè a veure, està clar que el Salva, que és el Hobbit, no? Ha estat brutal. Ja parlarem després una mica més d'ella en profunditat, però... Ferran, tenemos a Vicky Luengo, que es esta Laia Urquijo, investigadora, ¿no? De asuntos externos, que no deja de ser poli. Te la presentan evidentemente vestida de civil, pero hay un momento que la serie te remarca que va enfundada, lleva pipa y la deja, ¿no? Es un plano de detalle muy interesante. Constantemente la está guardando. Eso es un detalle que yo me esperaba que reaccionara más adelante, no voy a desvelar por qué, y no acabar, o sea, demuestran más de que no le da importancia a esa arma, pero es policía. Exacto, no deja de ser poli, ¿no? Porque muchas veces es como el antidisturbio es claramente un poli, pero también la Vicky Luengo lo es, ¿no? Sí. ¿Y quiénes son esos 6 antidisturbios? Tú has mencionado uno de ellos, es Jobbik con apellido imposible, Keuchkerian. Es es posiblemente, como nombre, resaltan mucho más Raúl Arévalo, ¿no? O el propio Roberto Álamo, que son parte de esos antidisturbios. Después esa
esa sospecha o esa desconfianza la puede generar Alex García, ¿no? Que es un guapo de... El guaperas. Un canario típico, exacto, Sí. pero que lo un hace de tronista, maravilla. parece un tronista de hombres, mujeres y viceversa. Totalmente. Pero luego está excelente en Tal su papel. creus. Bueno, es Creus. que tú dejas de ver esa serie y piensas que ese tío se va a su casa I que és un y deja el guarda. casco, Sí, la sí. porra i tal. O sea, realmente és, Això em és muy recorda creïble. el paper que feia el de Quien a Hierro Mata, com es diu, el que li van donar el Goya Hòstia, sí. a Revelació, actor Revelació, el que és el català. El Kinky, eh? Tu El dices el Kinky. Kinky. Aquest, tu quan veus la pel·lícula, penses, aquest tio quan surt del plató, se'n va a casa i és així. I és de... Enric Cauquer. El Gauquer. L'Enric Auquer, que al fons és un català d'aquí És un de la català, terra, nano. però que veus allà, que fa el gallec, el quillo i tal. de Kinky Són aquests gallego. actors que entren tant, perquè és un puto crac, aquest Sí, tio. brutal. I No, com ell el realmente que lo dius, és. De hecho, I com el que también dius sale- d'Antidisturbios. És d'aquesta gent que dius, és que ets així segur. Son muy creíbles. Sí, sí, sí. Tanto es así que a mí Vicky Luengo, aunque tenga este nombre de Laia, me parece la típica tía castiza, española, ¿no? Però representa que el personatge és català, no? Home, si es diu Laia i té un company que té un accent que flipes... El peix al company, que ha interpretat per Jaume Daula, que jo el conec personalment, fa un paper una mica estrany, que abans deies, Carles, que és com la xatxa, no? Sí, jo no sé com ho veieu, Se han però... invertido los roles Sí. clásicos ¿no? del heteropatriarcado, donde la mujer... Es que ella le llega a decir, es que no me apoyas. Y el tío, hombre, te estoy haciendo la comida, te estoy haciendo Claro, todos los días. ¿Estáis de acuerdo en que la serie, o sea, hay una clara apuesta por esa heroicidad femenina Sí, en la sí. prota, pero al mismo tiempo ese personaje, la pareja de Laia, ese, com has dit que es diu? El Jaume Daula, no me'n recordo el nom del personatge. Potser però se li veu una l'actuació. mica les costures com que és quasi una feminitat. A mí me d'abans, parece no? flojo És com ese una novia de personaje, antes. pero sí que es cierto, Carlas, que ese personaje ayuda a entender la otra realidad de Vicky Luengo, ¿no? Total. Bueno, del personaje de Laia. Que por cierto, Vicky Luengo es mallorquina e Hostia. protagonizó una de esas pelis sobre el 1714, sobre Sí, la idea de sí, que sí. es Born, que Born. no era Born. o sea, era la menos mala, por así La que tenía un decirlo. 4,5, ¿no? En el IMDb o algo así. No, esta se salvaba un poquitito más. Y he mencionado a otro de estos actores, que para mí es un grande, que es Jovic, ¿no? Jovic de apellido imposible, que es un tío que era boxeador y que yo además... Ahora últimamente se está hablando muchísimo de él porque también sale en La Casa de Papel, Sí. haciendo un personaje bastante relevante. Hizo otro personaje en Hispania. En Assassin's Creed salía. También, exacto. Està exacto. escanejat a Assassin's Creed. Sí, Pero más totalment. secundario, ¿no? Sí, Sí, siempre- es siempre un support. Los protagónicos él ha empezado a ganar fama a través sobre todo de La Casa de Papel y ya finalmente aquí como salva, como el líder de ese furgón policial. Pero es que Jovic, el protagonista, el actor, era un boxeador de pesos pesados, es un toro. La pinta la té. Sí, de hecho sale también en Toro, por cierto, es el tercer hermano. Hostia, qué buena, del Quique Maillo esa. Exacto, peliculón. Y después pasa a ser poeta, bueno, cuando se retira, tira de la pluma, y finalmente esa poesía la acaba proyectando en sus monólogos, que evidentemente juegan en lo cómico, pero tienen una profundidad y unas reflexiones que que le dirían muy bien a esta serie, ¿no? ¿Qué te parece, Ferran, si escuchamos algo de sus monólogos, en concreto uno que se llamaba Concretas? Los niños negritos no comen. No comen. Sus madres tienen los ojos sepultados en tumbas vivas, en cauces de ríos de lágrimas secas, con barrigas preñadas de muerte. La esperanza de vida está por debajo de 1 año. Me cago en mi puta vida, entonces. Se trafica, sí. Se trafica con armas, con drogas, con hombres, con mujeres, con niños, con vidas, con ideologías, con internet, con política, con poder, con sueños, con meterte el miedo en el cuerpo. ¡Qué maravilla! Esta frase final No, y de hecho, es de hoy. este tono, este es el principio del monólogo Concretas, ¿no? Que con ese título ya imagináis que va por otros derroteros. A més que mola perquè comença la vessant còmica, no? I tota la gent... Oh! I després són... Bueno, es que la vertiente cómica es los niños negritos no comen. Esto también muestra la frivolidad del personal, que lo que tenemos es ganas de reír y da igual lo que nos suelten. Per això és com quan surt Louis C.K. o quan surt Ricky Gervais, que la primera frase sempre és bueno, el aborto... I la gent ja riu perquè penses... La va a liar. Exacto. Pues sí, ese tío este es como tío- el poeta del cuchillo, ¿no? El Jovic un poco. y toda su primera parte de monólogo, que dura pues 3-4 minutos, esa primera parte, Es más reflexiva. va en esa línea. Sí, sí. ¿no? Y llega un momento que es muy interesante porque dice, yo solo quiero volver al vientre de mi madre, ¿no? Yo solo quiero la protección, no literalmente. Era como yo al Dice, principio yo solo del quiero que veáis la cara que eso os ha quedado, porque es la hostia. Porque, claro, está todo el mundo ya acongojado. Esas risitas que tú apuntabas, Paul, se enmudecen totalmente y finalmente la peña está, ¿qué está pasando aquí? Y ahí rompe, ¿no? Y ahí rompe y empieza
empieza con ese Las mítico, croquetas. en mi casa éramos muchos, mucho más que muchísimos y muchísimos más que más. Y es un tío muy cachondo que, como tú dices, Ferran, a veces tira de humor de porreta, Bueno, no, però también muy reflexivo. Però que utilitza, com que ja ho has dit, és poeta i segurament era molt spoken word, perquè ell té una veu molt potent. Molt. Clar, utilitza molt la repetició, perquè hi ha un moment del monòleg que és croquetas, 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 tas, ¿cómo estás? Y es como, no me voy a reír. Lo me absurdo, parece- porque me también parece sabe jugar divertido, con lo absurdo, pero ¿no? Y realmente su tono, el tono de ese monólogo, pero el tono también que él lleva en sus escritos, es un tono que yo creo que combina muy bien con la serie. Es decir, han aprovechado la parte castiza, pero si tiráramos no del personaje, sino del actor, veríamos que está muy implicado en luchas a favor de Armenia, porque en el fondo nació en el Líbano, pero es de origen armenio. Y ¿Cuál es el evidentemente, apellido? Hobbit Keuch. Keuchkerian. Y nació ¿no? allí, el tío es de... Nació en el Líbano. En el ¿no? Líbano. Nació en el Líbano, en Beirut, si no me equivoco, pero él es de origen armenio. Ostras. Y precisamente por esos problemas políticos acaban migrando aquí. Bueno, de hecho es de madre navarra. Ahora no recuerdo quién es el padre o la madre que es de aquí. Y bueno, es un tío que ahora ya está evidentemente proyectado en sus trabajos actorales. Pero hay muchos más, ¿eh? Después hay otro personaje que es una maravilla, que no vamos a hablar del actor en sí mismo, pero sí de quien representa, Revilla, ¿no? Bestial. Ese Paco Revilla, Revilla. ese viejito con boina, que todo lo maneja y que en el fondo es una clara relación a Villarejo. Totalmente. ¿no? Totalmente. Al conocido Villarejo. Entonces, Las cloacas. de nuevo, exacto, ¿no? De nuevo, Sorogoyen está muy, muy implicado con lo que hace, no solo a nivel cinematográfico, sino también a nivel moral. Y me sorprende que en todo esto tengan que salir, como siempre, los sindicatos policiales a quejarse. Porque yo, que estaría como en las antípodas de lo que pretenden los sindicatos policiales, te diré que también he sido algo crítico con cuestiones de la propia presentación de policías sobre el hecho de que los antidisturbios tiran las balas en vertical hacia arriba. Que no. Y todos sabemos que las Las pelotas de goma van, al menos por tierras catalanas, A la en línea altura recta. de los ojos. Y añado una cosa, mucha incomodidad me provocó cuando hay un momento, sense desvelar cap cosa, hay un momento en el que realmente esa paliza que le dan a unos... Sí que estoy desvelando, disculpad. A unos ultras, tú inevitablemente te pones de parte de los antidisturbios. Totalmente. Por una cosa que ha pasado. pasado Eso sí una que no lo cosa, voy a sí. revelar. Entonces, eso a mí me produce incomodidad, Adri. Sí, Me ahí estoy es poniendo de parte de excesivamente unos tíos- manipulador. Claro. Y eso es lo que yo os comentaba, que al final está implícito en la propia serie, que es que acabas empatizando con los, Y el con Adrián los en su policías. casa, me cachis la Exacto. mar, y el Adri, me Exacto. cachis Sí, la pero mar. aún así me parece una serie brillantísima. Eso sí, Y bueno, eso sí. yo creo que... Que era la lechera. Ah, hostia, Sí, claro, sí. Ferran. ¿Qué pasa? Que no me olvido, ¿eh? Al final la lechera ver. se le llama así a todo furgón policial, incluso en la actualidad. Puede que sea un término mucho más de antaño, porque es que parece ser que en los años 60 el furgón policial era exactamente el mismo modelo que los furgones con los que se repartía la leche, no del mismo color. Y por eso se Es dice decir, repartir la lechera leches. era blanca, pero las furgonas de policía eran grises y algunas de ese tono beige así castizo, caduco ya, pero era el mismo modelo. Estamos hablando del Renault 4 o del Biasa SV430 o de la típica DKV. Pero Y Ferran ha después- dicho una cosa importante. O sea, por eso se dice, no solo viene la lechera de ahí, sino repartir leches viene de eso. Que te doy dos leches. Exacto, o sea, la idea de repartir leches vale. viene de El que ellos Ferran robant salen, bromes que he fet jo abans fora de... salen de la lechera, salen de la ho has lechera. dit, això, abans? Ah, Y perdó. es que hay un dato más, y es que después en el año 73, el coche, no la furgona, que era un Seat 124, que era de color gris, lo pone en blanco. Y ahí ya la lían. Ahí ya la lían, porque coche blanco y furgón del mismo modelo que la lechera se queda para la posteridad señora que como iba a buscar la leche lechera. se llevaba la leche. Exacto. Realmente. Y bueno, hasta aquí simplemente no desvelamos nada más, pero qué pedazo de final, ¿verdad, Ferran? És a dir, veieu la sencera, sisplau. Bueno, jo, com que l'he d'acabar, ja us ho diré. Bueno, apoteósico.